Vamos a esta hora a saludar al doctor Roger Celi. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo. La conformación de la nueva asamblea, luego de que el presidente de la República en mayo pasado cerrara la Asamblea Nacional, una asamblea que ha sido cuestionada, una asamblea que tenía una imagen y una aceptación de la población lindando el 4%. Está aquí el doctor Roger Celi. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Con este antecedente, ¿qué es lo que se debe aspirar de un aparato legislativo que debería trabajar en beneficio de la colectividad en su conjunto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Wilson, muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Se espera que la Asamblea Nacional, en este corto tiempo que tiene, aproveche las oportunidades que se le presentan. Desde Observatorio Legislativo nosotros identificamos al menos 100 proyectos de ley con informe para segundo debate. Que están listos para ser aprobados. Para ser votados. Un mensaje positivo al país, por ejemplo, sería enviar al registro oficial el Código de la Salud, que fue vetado por el expresidente Moreno y que ahora está desbloqueado. Y que nada más con una votación lo podrían enviar ya como ley, sin pasar por el presidente o presidenta de la República. La ley de la Contraloría General del Estado, que fue vetado totalmente y que buscaba evitar esto del subrogante, que aprobó la Asamblea Nacional y fue vetada, también podría ser enviada al registro oficial. Y así más de 100 proyectos de ley que son oportunidades de gol, digo yo, para la Asamblea Nacional. Ojalá los anote. Ahora, el hecho de que 43 de los 137, más o menos, retornen a la Asamblea de aquellos que fueron cesados, porque han sido puestos en lista y ahora escogidos ya por los ecuatorianos de diversas agrupaciones políticas, le da la garantía de que va a poder tener una lógica diferente en el tratamiento de las normas y aprovechar estas oportunidades de gol, como usted las ha calificado. Sí, son 49 legisladores que fueron reelectos y en ese sentido es una asamblea totalmente distinta. Nosotros miramos más allá de los números, que los escaños y demás, que sí son importantes en las votaciones, siempre se necesitan 70. Hay dos reflexiones. La primera es que es una asamblea que se torna de centro derecha más de tinte conservador. ¿Por qué? Porque desaparece Pachacutic con un gran número de legisladores y la izquierda democrática. Aunque algunos ex asambleístas de Pachacutic, me refiero por ejemplo a Sofía Sánchez y Gisela Molina, ahora están bajo la cobija del movimiento Construye y la coalición con gente buena, ¿no? Efectivamente, ellas incurrieron en transfugismo político, pero nosotros vemos más allá. Como organizaciones políticas debemos evaluar qué ideología profesan y en ese sentido ver cómo se van agrupando. Entonces, en la legislatura 2021-2023 cesada tuvimos más de 90 curules de centroizquierda. Eso disminuye y actualmente tenemos una asamblea 60-60 y unos 15-17 legisladores que no han dicho para dónde caminan. Y en ese sentido, en el caso de que llegue Daniel Noboa, posiblemente tenga un mejor escenario de lo que tuvo Guillermo Lacy para gobernar. ¿Usted cree, más allá de que se repite un bloque legislativo, la minoría mayor, digamos, del movimiento Revolución Ciudadana con 54, al menos hasta el momento 53, 54 asambleístas como parte de ese bloque? Sí, hay 3 grupos. Nosotros identificamos 3 grupos. El primero es el de Daniel Noboa, 13 votos nada más, no ha sumado. El bloque de la Revolución Ciudadana, más de 50, y hay al menos 70 curules que no han dado una posición al respecto de si apoyan a Daniel Noboa, a Luisa González. Es decir, tenemos la posibilidad incluso de que existe una Asamblea Nacional, una mayoría por fuera de quien sea presidente o presidenta de la República. Entonces es interesante porque movimientos como Construye, por ejemplo, podrían, es condicional por supuesto, podrían declararse neutrales ante la segunda vuelta electoral, pero declararse como fiscalizadores, tomando en cuenta el legado, digamos, de Fernando Villavicencio, venga quien venga. Y en ese sentido yo creo que la responsabilidad ahora de los candidatos es ver con quién ideológicamente, ojo con esta palabra, ideológicamente se alinean, ¿no? Es necesario también entender que bajo la lectura del observatorio se ha significado un castigo a aquellos ex asambleístas que no recibieron el voto
popular, más allá de que estuvieron en papeleta. Me refiero allí a Esteban Torres, por ejemplo, a Luis Almeida con esa frase y esos discursos que le marcaron a lo mejor en la campaña de que no le alcanzaba el sueldo que recibía. Me refiero también a Bruno Segovia, que era un asambleísta destacado y que se daba por descontado que a lo mejor iba a llegar en auspicio de la coalición que impulsaba la candidatura de Yacu Pérez. Para mencionarle ahí a algunos otros, el señor Muentes, la señora Viteri, sí, que son supuesto. Algunos de los que se quedaron por fuera. El señor Virgilio Saquicela que presidió la asamblea, auspiciado esta vez por el Partido Socialista, en donde hubo alguna controversia, tampoco recibió el favor del pueblo. Y también, por ejemplo, Ramiro Narváez, que fue calificado como un legislador interesante, por poner un término, y que queda afuera. Yo creo, desafortunadamente, que no hay un castigo de la ciudadanía a estos legisladores por dos razones. La primera es porque el corto tiempo que tuvo la campaña no permitió identificar quiénes eran. Y en segundo lugar, por la lista cerrada. Por supuesto que la gente, más allá de ver las caras, votó por la organización política que más le parecía. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que la Revolución Ciudadana es una muestra de ello. Más de 40 legisladores cesados de la asamblea que tuvo el peor desempeño en cuanto a percepción ciudadana, y vuelven. Y en ese sentido yo creo que, al menos en la Revolución Ciudadana, hubo un voto militante que permitió que la lista llegue sin importar quiénes sean las caras, no quiénes sean los cromos. Ahora, es necesario también entender que en el ámbito de la fiscalización, ¿qué es lo que se espera? Porque el motivo principal para que se cierre la asamblea fue un juicio político, para unos muy bien impulsado y bien llevado, para otros mal sustentado, del presidente de la República. ¿Qué se debería esperar o qué es lo que ustedes advierten se debe esperar en el ámbito de la fiscalización? Bueno, en primer lugar, una fiscalización responsable. Si nosotros miramos, no solo de la asamblea cesada, sino de al menos las dos últimas, más de 20 procesos de juicio político en cada periodo legislativo. Y si vemos la efectividad, menos de 5 procesos llegan a una censura y una destitución. ¿Por qué menciono esto? Los juicios políticos, por principio, están diseñados para oportunamente detener una infracción de algún funcionario público. Destituir. Se identifica la infracción, se destituye. Acá no, acá pasa 1 o 2 años para recién querer emitir una censura. Entonces, eso no es una fiscalización responsable, eso para nosotros es sinónimo de persecución, de presión. Entonces, fiscalización responsable, y en ese sentido, por ejemplo, me permito decir, sin querer decir que son culpables los consejeros del CNE de lo que pasó con el voto telemático en el exterior, deben ser llevados a juicio político, para identificar ahí si cumplieron o no cumplieron sus funciones. Bueno, hay un juicio que está en trámite. Por otros motivos. Claro, por y que pueda añadirse. Ese puede ser una causal adicional, ¿no? Son otros procesos, tal vez la Comisión de Fiscalización ahí podría unificarlos para que sea un solo proceso, pero deberían presentar nuevos cargos, nuevos cargos por este tema del voto telemático. Ese debería ser un objetivo de fiscalización en atención al cuestionamiento masivo, popular que tiene el Consejo Nacional Electoral y por las decisiones que se adoptan, que van a permitir en el Consejo de Participación, que van a permitir que continúen en el cargo algunos ya 8 años. Usted ha mencionado más razones por las cuales los consejeros deben ser sometidos a juicio político, y me parece que es responsabilidad de la Asamblea Nacional responder a la ciudadanía al respecto de lo que pasó con el CNE. Y me permito añadir un elemento más. A la vuelta de la esquina están las elecciones 2025. Vamos a tener de nuevo voto telemático, vamos de nuevo a vulnerar el derecho al sufragio de ciudadanos residentes en el exterior. Y así hay otros procesos que, como le digo, son numerosos. Consejo de la Judicatura, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, el propio MIES, Esteban Bernal también está sometido a un juicio político, pero ahí, digamos, ya no habría el principio de oportunidad. ¿Qué pasaría si es que priorizan seguir el juicio político en contra del ministro Bernal, si es que él ya posiblemente salga de ese cargo? No estarían deteniendo la infracción del funcionario que han identificado, ¿no? Entonces, deben considerar bien qué van a hacer. Finalmente, fiscal general del Estado. Creo que ahí hay bastante ruido al respecto de lo que quieren hacer. Sería bueno que quienes están impulsando en la opinión pública este tema deberían decir exactamente qué norma incumplió la fiscal para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Hay un elemento mucho más, digamos, de interés.
porque el líder de la agrupación política Revolución Ciudadana ha manifestado durante la campaña que uno de los objetivos sería retomar el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. No sé si es que eso podría ser un elemento que contribuya en un corto periodo que tienen que cumplir para completar el periodo legislativo, los que fueron elegidos el domingo pasado. Jurídicamente viable, políticamente inoportuno, y creo que no aporta nada a la ciudadanía. Creo que Guillermo Lasso ya fue juzgado por la ciudadanía. Muestra de ello es elecciones seccionales, y muestra de ello es que no han podido participar políticamente en estas elecciones extraordinarias, ¿no? Ahora, la Asamblea Nacional sí podría interpretar continuar con el juicio político, pero existen diferencias fundamentales, entre ellas posiblemente que las causales ya no sean en tiempo las que deberían ser sujeto de motivo para el juicio político. Es decir, Guillermo Lasso fue sometido a juicio político por distintos motivos, y ahora pues posiblemente eso ya se haya disuelto, diluido, ¿no? Quizá una censura podría ser una resolución del Pleno, o el archivo del juicio, considerando que Guillermo Lasso ya haya sido cuestionado. Pero ¿qué puede cambiar en el curso de la vida de los ecuatorianos un juicio político de un expresidente que, como usted dice, ha sido juzgado por la población ecuatoriana, ¿ya? No contribuye en nada. Desafortunadamente, pues sería volver al pasado, volver a los temas que ya hemos juzgado como ecuatorianos también. Y como digo, el principio de oportunidad del juicio político no es dar mensajes, es detener la infracción de la autoridad. ¿Por qué quisieran retomar un juicio político cuando tuvieron la oportunidad de destituirlo directamente? Recuerde usted la votación que se generó y que no alcanzó el número de votos necesarios. Creo que sería irresponsable retomar un juicio político en contra de Guillermo Lasso. Y ya en lo jurídico es problemático saber cuándo se va a instalar la nueva Asamblea Nacional. Nosotros revisamos el calendario electoral, más allá de esta claquetita que suelen compartir en redes sociales, el CNE, y el calendario electoral es algo confuso, por decirlo menos. Se supone que la proclamación de resultados pues será el 26 de septiembre, me parece, el 23 de septiembre, perdón, y el Código de la Democracia establece que 15 días después de posesionarse la legislatura. Pero el calendario electoral agrega pasos adicionales. Por ejemplo, agrega el tema de adjudicación de dignidades. No sé con qué base o en base a qué norma ellos han agregado este paso, y posiblemente tendremos asamblea según la perspectiva y proyección del CNE, para la primera semana de diciembre. ¿Qué pasa si se posesiona? La primera semana de diciembre. Así nosotros lo evaluamos. ¿Qué pasa si es que se posesiona antes? Ahí al menos vemos dos problemas. El primero, de legislación. Tendríamos dos competencias. Primero, Guillermo Lasso emitiendo decretos ley y la Asamblea Nacional aprobando leyes. Todavía no terminaría el mandato. Estaríamos vulnerando el derecho a Guillermo Lasso de gobernar a través de decretos ley, derecho adquirido, por supuesto, a través de la muerte cruzada. Nos guste o no, es un tema constitucional. Entonces, si se instala la Asamblea Nacional, tendríamos esa duplicidad. Y en segundo lugar, si se instala, tendríamos el tema del juicio político, la reactivación. Y creo que esa no fue la lógica del diseño constitucional. Ya con la muerte cruzada fenece, digamos, el conflicto político.